Ustedes están muy equivocados. Marcos, capítulo 12, versículo 27. ¿A quién dirigió Jesús estas palabras? ¿Por qué? ¿Estamos nosotros también muy equivocados? Leamos el contexto. Marcos capítulo 12, versículo 18 hasta el 27. Entonces vinieron a él saduceos que dicen que no hay resurrección, y le hicieron la pregunta: Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguien muere y deja atrás una esposa, pero no deja hijo, su hermano debe tomar la esposa y levantar prole de ella a su hermano. Hubo 7 hermanos, y el primero tomó una esposa, mas no dejó prole cuando murió. Y el segundo la tomó, pero murió sin dejar prole. Y el tercero lo mismo. Y ninguno de los 7 dejó prole. Con posterioridad todos, también la mujer murió. En la resurrección, ¿de cuál de ellos será su esposa ella? Porque los 7 la tuvieron por esposa. Jesús les dijo: ¿no es por esto por lo que están equivocados? ¿Por no conocer ni las Escrituras, ni el poder de Dios? Porque cuando se levantan de entre los muertos, ni se casan los hombres, ni se dan en matrimonio las mujeres, sino que son como los ángeles en los cielos. Mas concerniente a los muertos, de que son levantados, ¿no leyeron en el libro de Moisés, en el relato acerca de la zarza, cómo Dios le dijo: yo soy el Dios de Abraham, y Dios de Isaac, y Dios de Jacob? Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Ustedes están muy equivocados. Note lo que Jesús dijo: ustedes están muy equivocados. Marcos 12, 27. Por no conocer las Escrituras. Jesús, sin duda, sabía que los saduceos habían leído los relatos bíblicos de resurrecciones efectuadas por Elías y Eliseo. De hecho, Caifás, sumo sacerdote judío, era saduceo. Su puesto religioso le exigía estar bien informado sobre las Escrituras. Entonces, ¿qué quiso decir Jesús? Que los saduceos no entendían el espíritu de las Escrituras y por esto habían invalidado la palabra de Dios a causa de su tradición. Una osadía muy común entre los fariseos, escribas y saduceos. Los saduceos habían llegado a la conclusión de que la resurrección y la ley de Moisés, en este caso de levantar prole para su hermano, no eran compatibles. O dicho de otra forma, la enseñanza de la resurrección contradecía a la ley de Dios. Esto es el resultado de seguir las filosofías humanas. Pero Jesús les demostró su error. A toda la evidencia que las Santas Escrituras ya presentaban a favor de la resurrección, Jesús añadió una magistral inferencia a favor de la resurrección, que dejó atónitos a todos. Una genial inferencia. El discípulo Lucas, en su Evangelio, en Lucas capítulo 20, versículo 37 al 40, lo dice así: pero el que los muertos son levantados, hasta Moisés lo expuso en el relato acerca de la zarza, cuando llama a Jehová el Dios de Abraham, y Dios de Isaac,
y Dios de Jacob. Él no es Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos ellos viven. En respuesta, algunos de los escribas dijeron: Maestro, hablaste bien. Los saduceos no eran los únicos que enseñaban que no hay resurrección. El concepto de que no hay resurrección era muy popular entre los filósofos griegos en el primer siglo. Se burlaron del apóstol Pablo en Atenas cuando les habló de la resurrección de Jesucristo. Lea el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 16 al 33. En el versículo 32 dice: Pues bien, al oír de una resurrección de muertos, algunos empezaron a mofarse. En la congregación cristiana, algunos llegaron a la conclusión de que no hay resurrección. Así fue. La influencia de los filósofos griegos llegó a afectar a algunos cristianos de Corinto. Lea la primera carta a los Corintios, capítulo 15. Lea todo el capítulo, por favor. En el versículo 12, el apóstol Pablo dice: Ahora bien, si de Cristo se está predicando que Él ha sido levantado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos que no hay resurrección de los muertos? En Atenas, los filósofos también estaban muy equivocados sobre este asunto. Mientras Pablo estaba en Atenas, se le irritó el espíritu en su interior al contemplar que la ciudad estaba llena de ídolos. Por consiguiente, se puso a razonar en la sinagoga con los judíos y con las otras personas que adoraban a Dios, y todos los días en la plaza de mercado con los que por casualidad se hallaban allí. Pero ciertos individuos, filósofos de los epicúreos, así como de los estoicos, entablaban conversación polémica con él, y algunos decían: ¿qué es lo que este charlatán quisiera contar? Otros decían: parece que es publicador de deidades extranjeras. Esto se debió a que declaraba las buenas nuevas de Jesús y de la resurrección. De modo que se apoderaron de él y lo condujeron al Areópago y dijeron: ¿podemos llegar a saber qué es esta nueva enseñanza que hablas? Pues bien, al oír de una resurrección de muertos, algunos empezaron a mofarse. Sí, para estos filósofos, la resurrección era una necedad, cosa de tontos, charlatanería inútil. Pero, ¿es así? ¿No hay resurrección? Jesucristo contesta: Yo soy la resurrección y la vida. Juan 11:25. Las enseñanzas y los milagros de Jesús eran un ataque a la filosofía de que no hay resurrección. El no aceptar la resurrección ponía al descubierto la profunda oscuridad espiritual en la que está el mundo. La gran mayoría de la humanidad no conoce ni las Escrituras ni el poder de Dios. Sin embargo, Jesucristo, como la luz del mundo, ha abolido la muerte y ha arrojado luz sobre la vida. 2 Timoteo 1:10. ¿De qué manera lo ha hecho? Mediante explicar las Escrituras y mediante sus milagros. La resurrección de Lázaro es un claro ejemplo de esto. La resurrección de Lázaro, narrado en detalles por Juan en el capítulo 11 de su Evangelio, es una muestra muy clara del poder de Dios.
pues Lázaro estaba enterrado 4 días cuando fue resucitado. Su cuerpo ha debido estar en descomposición. Jesús trajo luz para un mundo en oscuridad. Pero los hombres han amado la oscuridad más bien que la luz. Juan 3:19. Los partidarios de la doctrina de que no hay resurrección no se dejaban convencer ni por una persona que estuvo enterrado 4 días y fue resucitado. Realmente amaban la oscuridad. Juan capítulo 12, versículo 10 al 11 y versículo 17 dice: los sacerdotes principales ahora entraron en consejo para matar también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos iban allá y ponían fe en Jesús. En efecto, la muchedumbre que estaba con él cuando él llamó a Lázaro de la tumba conmemorativa y lo levantó de entre los muertos, siguió dando testimonio. 2000 años después, Jesucristo vuelve a decir: ustedes están muy equivocados. Líderes de pequeñas y grandes organizaciones religiosas han mezclado las claras enseñanzas de la Biblia con la filosofía. Algunas otras se aferran a sus enseñanzas equivocadas por siglos. Han pasado por alto un hecho importante. El estudio de la Biblia es dinámico. El estudiante sincero de la Biblia, guiado por el Espíritu de Dios, es conducido poco a poco a toda la verdad. Jesucristo lo dijo así: el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad. Juan 16:13. Guías ciegos tachan de herejes, apóstatas, ignorantes y falsos profetas a los que Cristo ha iluminado con el Espíritu de Dios. Pero el que sigue a Jesús de ninguna manera andará en oscuridad. Examinémonos con sinceridad. ¿Y usted, estimado lector, se ha dejado convencer por la vieja filosofía de que no hay resurrección? Muchos que dicen ser cristianos creen que tienen almas inmortales y por lo tanto no necesitan ser resucitados. Para los que están convencidos por la teoría de la evolución, la resurrección no tiene sentido. Igual posición tienen los ateos, las religiones que no aceptan la Biblia como la palabra de Dios, y muchos que no son religiosos ni filósofos y que con indiferencia viven sus vidas diciendo: comamos, bebamos, porque mañana hemos de morir. A todos estos Jesús les dice: ustedes están muy equivocados. Yo soy la resurrección y la vida. El que ejerce fe en mí, aunque muera, llegará a vivir. Juan 11:25. El que sigue a Jesús de ninguna manera andará en oscuridad. Juan 8:12.